Tarde en la noche me llamó mi hija desde la policía. Su voz temblaba. Mamá, mi marido me ha golpeado, pero la policía no me cree. Con calma, saqué mi viejo mazo de juez. Luego marqué un número. Me prometiste un favor. Lo necesito ahora. Si les gustan estas historias, por favor, suscríbanse al canal, denle me gusta y escriban en los comentarios desde qué país me escuchan. Me dará mucho gusto. Y ahora disfruten de la historia. La noche era densa y silenciosa, con ese silencio especial que solo existe en las casas viejas, donde incluso las tablas del suelo aprendieron hace tiempo a callar, respetando el sueño de sus habitantes. Yo dormitaba en el sillón, cubierta con una manta, bajo el rítmico tic-tac del reloj de abuelo en la sala de estar. A mi edad, el sueño es un huésped caprichoso, y me alegraba por cada hora arrancada al insomnio. Lo último en lo que pensaba antes de caer en la somnolencia era en el pastel de manzana para los nietos. Mañana es domingo, vendrán. Me imaginaba cómo sus deditos se estirarían hacia la corteza dorada, cómo se reiría mi Basilisa mirándolos. El timbre del teléfono rompió este silencio como un disparo. Agudo, despiadado, se clavó directo en el corazón. Me estremecí, abriendo los ojos. En la oscuridad del apartamento parecía especialmente siniestro. ¿Quién puede llamar a las 2 de la madrugada? Mi corazón, un viejo mecanismo desgastado, se saltó un latido y luego comenzó a latir pesada y retumbantemente, repercutiendo en las sienes. Me estiré hacia el aparato que estaba en la mesita junto al sillón. En la pantalla se iluminó el nombre, Basilisa. Un frío que no tenía nada que ver con el fresco nocturno comenzó a extenderse lentamente desde el estómago por todo el cuerpo. Una llamada de mi hija a esa hora solo podía significar una cosa: desgracia. ¿Aló? Mi voz sonó ronca. Mamá. Al otro lado de la línea no estaba la voz de mi hija. Era un fragmento de ella. Un susurro fino, tembloroso, quebrado, en el que apenas se adivinaban las entonaciones familiares. A través de él se abrían pasos sollozos ahogados y convulsivos. Lisa, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Me senté derecha. La manta se deslizó al suelo. Mamá, estoy en la policía. Cada palabra era una tortura. Las expulsaba de sí misma junto con el aire. Stanislav, él me golpeó. El tiempo se detuvo. El tic-tac del reloj, los sonidos de la ciudad nocturna tras la ventana. Todo desapareció. Solo quedó ese terrible susurro roto en el auricular. En mi cabeza se oscureció por un instante y vi el rostro de mi yerno. Stanislav Mironovich Zaitsev, arquitecto brillante, mecenas, favorito de la prensa, el hombre que en todas las recepciones de la ciudad habla de la importancia de los valores familiares, sosteniendo a mi hija del brazo. El hombre a quien entregué mi único tesoro, creyendo que construiría para ella una fortaleza y no una prisión. Recuerdo cómo Basilisa, radiante, me hablaba de él. Mamá, es tan confiable, tan fuerte. Con él estoy como tras un muro de piedra. Yo entonces dejé mi cargo, dejé la toga, para ayudarles con los niños. Decidí que mi carrera ya estaba hecha, y su felicidad, he aquí, apenas comenzaba. Cambié el poder por la ilusión de su tranquilidad. Pero no me creen, mamá. Seguía llegando a mí su susurro. Él les dijo que me caí de las escaleras, que bebí y me caí, y ellos le creen. En el auricular, de fondo, escuché una voz masculina ajena, sorda, indiferente, con notas de una condescendencia mal disimulada. Señorita, bueno, basta de histeria. Cálmese ya. Su marido vendrá ahora.
La llevará a casa. Ustedes mismos lo resolverán. Conocía ese tono demasiado bien. El tono del cinismo cansado. El tono de una persona para quien el dolor ajeno es simplemente un molesto obstáculo al final de un largo turno. Él no veía ante sí a una víctima. Veía a una histérica, y junto a ella, a un hombre respetable y conocido en la ciudad, que tranquila y convincentemente explicó que su esposa no estaba muy bien de la cabeza. En ese mismo instante, algo dentro de mí hizo clic. El horror maternal, el pánico, el deseo de salir corriendo, gritar, defender a mi hija con mis propias manos. Todo eso de repente retrocedió, como si agua helada hubiera inundado un incendio. Las emociones se replegaron, se condensaron y bajaron al fondo de la conciencia, cediendo lugar a algo distinto, frío, afilado y extremadamente claro. Esto no era un drama familiar, esto era un caso. Caso número 1. Víctima. Belskaya Vasilisa Stanislavovna. Acusado. Zaitsev Stanislav Mironovich. Circunstancias. Inflicción de lesiones corporales. Testigos. Ausentes. Parcialidad de los agentes del orden. Evidente. Estatus del acusado. Alta posición social. Características positivas. Objetivo. Restaurar la justicia. Hice una inspiración profunda y lenta, obligando a los pulmones a llenarse de aire. Vasilisa, escúchame muy atentamente. Mi voz sonó uniforme y tranquila. En ella no quedaba ni sombra de la ansiedad anterior. Deja de llorar. No les digas nada más, ni una palabra. Simplemente siéntate y calla. ¿Me has entendido? Al otro lado de la línea, los sollozos cesaron. Mi tono surtió efecto. Sí, mamá, susurró ella. Yo lo arreglaré todo, solo espera. Presioné el botón de colgar sin esperar respuesta. El auricular estaba frío. Lo puse en la mesita con un movimiento tan preciso y calculado, como si pusiera un sello en un protocolo judicial. El mundo a mi alrededor cambió. El silencio en el apartamento ya no era tranquilizador. Se volvió tenso, como el silencio en la sala del tribunal antes de la lectura de la sentencia. Me levanté del sillón. Cada paso mío por el parqué era firme y silencioso. No caminaba como una pensionista despertada en medio de la noche. Caminaba como un juez que va a su despacho para dictar una decisión. Mi despacho, mi fortaleza. Aquí todo seguía igual. Paredes completamente cubiertas de estanterías con libros, códigos jurídicos, recopilaciones de práctica judicial, monografías sobre derecho penal. El aire olía a papel viejo y cuero. En la pared colgaban fotografías. Aquí estoy yo con colegas del Tribunal Supremo. Aquí estrecho la mano al ministro de Justicia en alguna conferencia lejana. Polvorientos artefactos de una vida pasada. Una vida que dejé voluntariamente. Me acerqué al escritorio de roble oscuro. Su superficie estaba vacía, a excepción de una vieja lámpara de mesa con pantalla verde. Abrí el cajón superior. Se deslizó con un suave susurro aterciopelado. En el fondo, sobre el paño desgastado, yacía él, mi viejo mazo de juez. Oscuro, casi negro, madera pulida por miles de toques. Era más pesado de lo que parecía. En él no solo estaba el peso de la madera, sino también el peso de cientos de destinos que yo había decidido. Lo tomé. La suave frescura del mango me llenó de una sensación familiar, de control absoluto, una sensación de poder basada no en la fuerza, sino en la ley. Lo miré un instante, y luego con un golpe suave y nítido lo puse sobre la mesa, justo en el centro. Golpe. No fue simplemente un sonido, fue un anuncio. Se abre la sesión. La ilusión de mi ocaso de vida tranquilo y pastoral, la ilusión del matrimonio feliz de mi hija, la ilusión de que el mal es algo que les pasa a otras personas.
Todo eso fue destruido. Pero sobre las ruinas de este autoengaño, de repente me encontré a mí misma. A esa yo que, como me parecía, había enterrado hace mucho bajo recetas de pasteles de manzana y cuentos para los nietos. La transición interna se había completado. Ya no había una madre confundida. Ya no había una mujer mayor asustada por una llamada nocturna. Ante la mesa, en el silencio de su despacho, estaba la jueza Belskaya, y ella acababa de aceptar su primer caso en muchos años. Mi mirada se deslizó del mazo a los estantes de libros. Ir ahora a la comisaría es una pérdida de tiempo y emociones. Me imaginaba esa escena demasiado bien. Yo, una mujer mayor, con el pelo despeinado por el sueño, irrumpo en la guardia, exijo, grito. Me miran con perezosa irritación. Y luego aparece él, Stanislav, encantador, preocupado. Me toma suavemente del brazo, dice algo tranquilizador sobre los nervios femeninos, sobre un día difícil. Y ellos, esa gente cansada en uniforme, con alivio le creerán, porque su versión es más simple, más comprensible y no requiere papeleo. Perderé antes de empezar la batalla, malgastando el único recurso que me queda, la dignidad. No, así no se hacen las cosas. A la fuerza no se responde con un grito, sino con una fuerza superior, aquella que actúa silenciosa y gradualmente por canales invisibles. Me acerqué al estante donde no había códigos, sino mi historia personal. Viejos álbumes, carpetas con trabajos universitarios, cajas con cartas. En el estante más alto, detrás de los tomos de Platón, estaba ella. Una pequeña libreta encuadernada en cuero rojo oscuro, con letras doradas casi borradas. Mi vieja agenda. La bajé, soplando el polvo, que al instante se arremolinó en el rayo de luz de la lámpara de mesa. El cuero se sentía cálido y suave al tacto, como la piel de un guante viejo. No la había abierto en 20 años. Desde que me retiré, corté conscientemente todos los lazos, sumergiéndome en una nueva vida, la vida de abuela. Me parecía que esa otra vida ya no me haría falta. Qué equivocada estaba. Volví a la mesa, me senté en el sillón y abrí la libreta. Las páginas de papel grueso y amarillento olían a pasado. Letra pulcra y apretada con la que anotaba nombres, cargos y números de teléfono. No era simplemente una agenda telefónica, era el mapa de mi antiguo universo. Cada nombre, una historia. Aquí un general al que ayudé con una adopción difícil. Aquí un cirujano famoso, a cuyo hijo juzgué y absolví por falta de delito, yendo en contra de la opinión del fiscal. Aquí el editor del principal periódico de la ciudad, que me debía silencio sobre un feo secreto familiar. No era un libro de contactos, era un libro de deudas. Mi dedo se deslizaba lentamente por el alfabeto, saltando nombres que ya no significaban nada. Alguien murió. Alguien se fue hace mucho. Alguien simplemente desapareció del horizonte. Necesitaba uno. Aquel cuya deuda era la más pesada. Aquel que entendía la naturaleza del poder y sabía usarlo. T. Lo encontré casi al final. Teplov Feofán Ignatievich. Bajo el nombre aparecía un viejo número de trabajo en la fiscalía de la ciudad, hace mucho inválido. Pero abajo, a lápiz, estaba escrito otro, largo, de 11 dígitos, personal. Miré esas cifras y la memoria servicialmente me arrojó una imagen de hace 30 años. La sala del tribunal. El joven asistente del fiscal Feofán Teplov, pálido como la muerte, está de pie ante mí. Su carrera, su futuro, quizás incluso su libertad, penden de un hilo, debido a un caso de soborno fabricado en su contra.
Toda la ciudad estaba segura de su culpabilidad. Las pruebas eran circunstanciales, pero había muchas, y estaban hábilmente ajustadas. Yo presidía ese proceso. Vi el miedo en sus ojos, pero vi también otra cosa, una honestidad obstinada. Pasé semanas estudiando cada papel, cada firma de testigo, y encontré ese fino hilo de mentira, tirando del cual deshice toda la maraña de la acusación. Mi sentencia absolutoria sonó entonces como un trueno en un cielo despejado. Después de la sesión, él me esperó en el pasillo. No dijo nada, solo hizo una reverencia profunda, a la antigua, y una semana después vino a mi casa. Dijo solo una frase. Clara Rostislavovna, estoy en deuda impagable con usted. Si alguna vez, pase lo que pase, necesita algo, una sola llamada suya será suficiente. Desde entonces pasaron muchos años. Feofán Ignatievich Teplov se convirtió en un gran hombre en el Ministerio del Interior. Muy grande. Nunca nos vimos ni nos llamamos. Yo no dudaba de que él recordaba. Tales deudas no tienen fecha de caducidad. Tomé el teléfono. Mis dedos no temblaban. Marqué el número, cifra tras cifra, con precisión mecánica. Tonos largos. 1, 2. Al tercero hubo un clic en el auricular, y una voz masculina somnolienta y descontenta pronunció: «Oigo». La voz había cambiado, se había vuelto más grave, pero la reconocí. «Feofán», dije yo. Mi voz era tranquila y firme, como el acero de la toga judicial. En ella no había ni disculpas por la hora tardía, ni preámbulos. Soy Clara Belskaya. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Un silencio absoluto, en el que casi físicamente sentí cómo el sueño se desprendía del hombre, cómo se tensaba su memoria, cómo se alineaban las imágenes del pasado. Esta pausa duró solo unos segundos, pero en ella cupieron décadas. Clara Rostislavovna, pronunció él finalmente. La voz ya era otra, alerta, concentrada, extremadamente seria. La escucho. Una vez dijiste que tenías una deuda impagable conmigo. No pregunté, constaté un hecho. He venido a cobrarla. Hice una pausa de nuevo, dejando que las palabras se asimilaran. No pedía un favor, presentaba un pagaré al cobro. Mi hija Vasilisa Stanislavovna Belskaya se encuentra ahora en la comisaría número 17. Su marido, Stanislav Zaitsev, la ha golpeado. La guardia de turno no le cree y planea dejarla ir a casa con su marido. Eso no debe ocurrir. Hablaba claro, dividiendo las instrucciones en puntos, como si leyera una resolución. Primero, garantizas inmediatamente el traslado de mi hija de esa comisaría a un lugar seguro. No a un hospital, sino a un sanatorio del departamento o a un piso franco, donde sea, donde su marido no la encuentre. Segundo, le organizas un examen médico forense. El médico debe ser tuyo, de confianza, del centro de expertos y no de traumatología del distrito. Necesito un protocolo que no se pierda y no sea impugnado en el tribunal. Cada rasguño, cada moretón deben ser registrados. Tercero, el caso de la sección del distrito lo toma un investigador de tu departamento, un hombre serio, inteligente, que no se deje llevar por el encanto y no tema a los apellidos famosos. No necesito indulgencia, necesito una investigación. Callé. En el auricular volvió a colgar el silencio. Él no interrumpió, no hizo preguntas. Escuchaba como un subordinado escucha una orden. Todo se hará, Clara Rostislavovna.
pronunció él finalmente. En su voz estaba el peso de la obligación aceptada. En 1 hora la llamará mi hombre e informará sobre el cumplimiento. Bien, dije yo y colgué. Me quedé sentada en silencio. La máquina estaba en marcha. Una máquina jurídica impecable, cuyas ruedas estaban engrasadas con viejas deudas y obligaciones mutuas. Stanislav piensa que su oponente es una mujer llorosa en una comisaría. Aún no sabe que acaba de declarar la guerra a todo el sistema que yo ayudé a construir. Él es un arquitecto exitoso. Está acostumbrado a levantar edificios de hormigón y cristal. Yo, en cambio, toda la vida construí estructuras de destinos humanos, leyes y deudas, y mis estructuras son mucho más sólidas. No me quedé esperando junto al teléfono. La espera es un estado pasivo. Corroe la voluntad. Y mi voluntad ahora era la única herramienta que importaba. Fui a la cocina, bañada por la luz de la luna, y puse la tetera. Los movimientos lentos y habituales calmaban. Saqué una taza, puse en el colador una pizca de té negro con bergamota. Un aroma que siempre asociaba con las tardes tranquilas y la lectura, ahora parecía ajeno, fuera de lugar. Miraba por la ventana oscura, donde se reflejaba mi cocina y mi propio rostro pálido. Tras el cristal comenzaba a clarear la niebla previa al amanecer. Pensaba en Stanislav, pensaba en cómo yo, una jueza experimentada que había visto la mentira en cientos de rostros, permití que este hombre me engañara. No, no es así. Él no me engañaba, simplemente nunca me consideró un oponente digno como para molestarse con una mentira compleja. Para él yo era mamá, un anexo a su hermosa esposa, una función conveniente que cuida a los niños y hornea pasteles. Recordé su boda. Él hizo un brindis, habló bonito, como él sabía, sobre que la familia es un puerto tranquilo, sobre que cuidaría a mi Basilisa como al cristal más precioso. Los invitados lloraban. Yo también derramé una lágrima entonces, pero ahora entiendo que él no hablaba de mi hija, hablaba de sí mismo, de su reputación. Basilisa no era cristal, sino solo una de las facetas en su corona de apariencia impecable. Y hoy una de las facetas se agrietó, y él, por supuesto, entró en furia. No podía permitir que algo estropeara su fachada ideal. La tetera hirvió. Eché agua hirviendo sobre el té y observé cómo se oscurecía el agua. Todos estos años atribuí las pequeñas señales de alarma al cansancio, al estrés de su trabajo responsable, la forma en que podía humillar a un camarero por el más mínimo descuido, la forma fría y malvada en que hablaba de los competidores, la forma en que aparecía acero en sus ojos cuando Basilisa tímidamente expresaba una opinión distinta a la suya. Lo veía, pero me convencía a mí misma de que eran pequeñeces, que en lo principal, en su trato hacia ella, era impecable. Quería creer en eso, porque admitir lo contrario significaría admitir que yo, al dejar el cargo, no hice un sacrificio en nombre de su felicidad, sino que cometí un error fatal. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez el número era desconocido. Volví al despacho y levanté el auricular. ¿Clara Rostislavovna? La voz era masculina, de negocios, sin emociones. Me llamo Andrei Igorevich. Vengo de parte de Feofán Ignatievich. Informo. El objeto ha sido trasladado al pensionado del departamento Los Pinos. El territorio está vigilado. El médico experto ha salido hacia allá. Los protocolos de la comisaría 17 han sido incautados, transferidos al grupo de investigación de la dirección principal. A los materiales se les ha asignado número de entrada. El seco lenguaje burocrático del informe
era música para mí. Objeto, materiales. Mi hija dejó de ser una histérica de la comisaría del distrito. Se convirtió en la víctima de un caso tomado bajo control especial. Le agradezco, Andrei Igorevich. Manténgame al tanto. Respondí igual de secamente. Se cumplirá. Colé. No había pasado más de una hora. El mecanismo funcionaba impecablemente. Ahora quedaba esperar la reacción de la otra parte. Y no se hizo esperar. No pasó ni media hora cuando el teléfono sonó por tercera vez. En la pantalla se iluminó. Stanislav. Le dejé llamar 3 veces antes de descolgar. Que se ponga nervioso. Sí, dije uniformemente. Mamá. Clara Rostislavovna, hola. Su voz. Dios, qué espectáculo era aquello. Aterciopelada, envolvente, llena de ansiedad ensayada y participación. La voz de un hombre acostumbrado a actuar en público. Disculpe por la llamada tan tardía. Simplemente estoy agotado. Guardé silencio, dejándole hablar. Acabo de salir de la policía. Fui a recoger a nuestra Vasilisochka. ¿Se imagina la que armó? Estábamos en una recepción. Ella, bueno, se pasó un poco con el champán. Una palabra llevó a la otra. Discutimos. Cosa habitual, ya sabe. Y de camino a casa tropezó en las escaleras. Se cayó. Quise ayudar, y ella de repente se puso a gritar. Salió corriendo. Llamó a la policía. Dijo que yo la había golpeado. Imagínese, todavía me tiemblan las manos. Hizo una pausa, obviamente esperando compasión de mi parte. Cada palabra suya era mentira, cuidadosamente calibrada y servida con salsa de preocupación. Nuestra Vasilisochka. Usaba ese diminutivo cariñoso como una pantalla tras la cual se escondía un monstruo. Los policías, gracias a Dios, resultaron ser chicos comprensivos. Continuó su monólogo. La miraron a ella, a mí. Todos entendieron. Se disculparon conmigo por las molestias. Dijeron, ¿a quién no le pasa? Histeria femenina. Pensé que ahora la llevaría a casa, la acostaría a dormir. Por la mañana todo se olvidaría. Pero me dicen que alguien ya se la ha llevado. ¿Usted no sabe dónde podría haber ido? Estoy tan preocupado. Ahí está la clave. Él no sabe. Salió de la comisaría seguro de haber apagado un pequeño incendio doméstico y descubrió que su presa había desaparecido. Y no me llamaba por preocupación, llamaba para explorar. Intentaba entender quién había intervenido en su puesta en escena perfectamente dirigida. Y en ese momento me di cuenta de toda la profundidad de su error. Él me miraba desde la cima de su éxito, de su influencia, de su impecabilidad pública, y veía abajo a una viejecita inofensiva, una pensionista, una exjueza cuyo tiempo pasó hace mucho. Estaba absolutamente seguro de que mi influencia se había evaporado junto con el cargo. Creía que su estatus en la ciudad, sus contactos, su dinero lo hacían invulnerable. Ni siquiera podía suponer que una patética pensionista, en su opinión, fuera capaz de poner en marcha procesos con una sola llamada que él no tendría fuerzas para detener. Calculó mal. No solo se equivocó en la táctica, se equivocó en la propia evaluación del adversario. Y ese es el peor de los errores posibles en la guerra. No sé dónde está, Stanislav, respondí tranquilamente. Era la verdad. No sabía la dirección, y eso era lo mejor. Entiendo. En su voz se deslizó una nota de fastidio. Bueno, espero que pronto vuelva en sí y regrese. La mañana es más sabia que la noche, como dicen. Usted tampoco se preocupe, mamá. Es solo un ataque de nervios. Yo lo arreglaré todo.
Yo lo arreglaré todo. Esta frase, dicha con la seguridad de una deidad que decide los destinos de los mortales, se convirtió en su sentencia. Aún creía que controlaba la situación, que podía revertirlo todo, taparlo, negociar, encantar. Por supuesto, Stanislav, dije suavemente, y en esa suavidad había más frío que en la helada de enero. Cuídate. Colgué el teléfono. Miré el mazo que yacía sobre la mesa. Brillaba tenuemente a la luz de la lámpara. Stanislav no solo golpeó a mi hija, cometió un crimen contra mi mundo, considerando que este mundo es débil e indefenso. No sabía que este mundo tiene leyes viejas y muy sólidas, y hay un juez que las ejecutará. Los días siguientes se convirtieron en una larga y tensa espera. El tiempo fluía de otra manera, denso y lento, como cera enfriándose. Yo vivía mi vida habitual de pensionista, pero eso era solo una cáscara externa. Iba a la tienda por kefir y pan, regaba los geranios en el alféizar, incluso intentaba leer, pero cada letra se difuminaba ante los ojos. Todos mis pensamientos estaban allá, en el espacio invisible, donde ahora se desarrollaba la partida iniciada por mi llamada nocturna. El hombre que envió Feofán se llamaba Posarsky Andrei Igorevich, investigador de casos de especial importancia. Me llamó al día siguiente. Su voz era uniforme, sin edad ni emociones, como la de un locutor leyendo el pronóstico del tiempo. Un ejecutor ideal, un instrumento impecable. Informó que había interrogado a Stanislav. Este se mantuvo excelentemente. Encanto, ligera ironía, sincera perplejidad. Interpretó al marido amoroso cuya esposa sufre de un trastorno nervioso. No mostró ni sombra de miedo, solo un ligero fastidio por la burocracia. Es un buen actor, concluyó Posarsky. No es un actor. Él cree en lo que dice, corregí yo. Eso es más peligroso. Luego Posarsky comenzó a trabajar con el entorno de Stanislav, su secretaria, asistente personal, contable jefe, un par de arquitectos principales. No presionaba, no amenazaba, simplemente hacía preguntas. Con calma, metódicamente, muchas veces sobre lo mismo, cambiando un poco las formulaciones. Era como el agua, que gota a gota perfora la piedra más dura. Conocía esa táctica. Agota. Obliga a la gente a delatarse en los detalles. La mentira requiere una enorme energía mental, y mantenerla durante mucho tiempo bajo tal presión monótona es casi imposible. En los primeros días, esto no dio resultado. El muro que Stanislav construyó a su alrededor era fuerte. Un muro de miedo, dinero y lealtad comprada con regalos caros. Sus empleados repetían lo mismo. Stanislav Mironovich, genio, filántropo, jefe exigente pero justo, hombre de familia ideal. Sus declaraciones eran lisas, peinadas, como ensayadas. Posarsky, en las conversaciones telefónicas conmigo, era reservado, pero yo sentía su sorda irritación profesional. Chocaba contra una superficie perfectamente pulida. Visitaba a Basilisa en aquel pensionado. Estaba en un edificio separado, en una habitación acogedora con vistas al bosque de pinos. Los moretones en su cara empezaron a desaparecer. Pero en los ojos aún estaba aquel mismo horror de la llamada nocturna. Hablábamos poco de lo sucedido. Yo simplemente me sentaba cerca, le pelaba manzanas y le contaba sobre los nietos. Veía que ella no necesitaba justicia. Necesitaba una sensación de seguridad, y yo debía proporcionársela. Pasó una semana. Stanislav evidentemente decidió que la tormenta había pasado. Posarsky me informó que el yerno había vuelto a su vida habitual. Reuniones, recepciones, entrevista al canal de televisión local sobre un nuevo proyecto benéfico.
Se comportaba como una persona que no tiene nada que ocultar. Y esa seguridad suya en su propia impunidad comenzaba a ponerme de los nervios incluso a mí. Y entonces todo cambió. La llamada de Posarsky sonó tarde en la noche, casi a la misma hora que la llamada de Vasilisa una semana atrás. Clara Rostislavovna. En su voz aparecieron por primera vez otras notas. No emoción, más bien la emoción del cazador que ha encontrado el rastro. Tenemos un testigo. Me quedé inmóvil, con la taza de té en la mano. Cuénteme, Andrei Igorevich. Y él contó. Contó una historia que se parecía a cientos de historias escuchadas por mí en la sala del tribunal. La historia de cómo la tiranía se devora a sí misma. El hombre se llamaba Leonid Tikhomirov, socio menor en la firma de Stanislav. Un arquitecto tranquilo, no querido, pero increíblemente talentoso. Ese mismo chico de los recados que generaba ideas geniales, y todos los laureles se los llevaba el brillante Stanislav Mironovich. Posarsky lo interrogó entre los primeros. Leonid estaba asustado. Hablaba con frases generales. No informó nada concreto. Un caso clásico de subordinado intimidado. Pero la presencia constante de los investigadores en la oficina, las conversaciones en voz baja en las zonas de fumadores, la propia sensación de que el poder monolítico del jefe se tambaleaba, todo eso creaba tensión. Stanislav se estaba poniendo nervioso. Su máscara impecable empezó a agrietarse. Estallaba contra los subordinados por pequeñeces. Su voz, cada vez más a menudo, se convertía en grito. Sentía que perdía el control, y eso le llevaba a la furia. El detonante fue una absoluta tontería. Algún error insignificante en el presupuesto del nuevo proyecto. Un error que se podía corregir en 5 minutos. El responsable del presupuesto era Leonid. Stanislav lo llamó a su despacho, y luego, aparentemente decidiendo que la humillación a puerta cerrada no era suficiente, lo arrastró al vestíbulo general donde estaban todos los empleados. Y allí, ante los ojos de todos, le dio una paliza pública. Según palabras de Posarsky, que más tarde interrogó a los testigos secretarias, fue terrible. Stanislav no solo gritaba, él destruía. Le decía a Leonid que era un mediocre, que lo había recogido de la basura y que lo echaría de vuelta. Le señalaba con el dedo, salpicaba saliva, y en sus ojos, como dijo una de las chicas, estaba la misma furia fría que ella veía cuando él estrellaba el teléfono contra la pared tras negociaciones fallidas. Escuchaba a Posarsky y me imaginaba claramente esa escena. Veía la cara de Leonid, roja de vergüenza. Veía el miedo y el regocijo malicioso en las caras de sus colegas. Entendía que en ese momento Stanislav cometió el segundo error fatal. Trasladó el modelo de su comportamiento doméstico al espacio público. Mostró a todos al monstruo que tan cuidadosamente escondía. Para él, Leonid era solo una cosa, un mueble que se puede patear. No tuvo en cuenta una cosa. Las cosas no tienen orgullo, pero las personas sí. Y el orgullo humillado es un catalizador terrible. Esa noche, Leonid Tikhomirov llamó al investigador Posarsky al número personal que éste, prudentemente, le había dejado por si acaso. Se reunieron tarde en la noche en una cafetería discreta en las afueras de la ciudad. Leonid estaba pálido, pero decidido. El miedo en él no había desaparecido, pero se le mezcló un sentimiento nuevo, más fuerte: asco. Puso en silencio sobre la mesa ante el investigador un pequeño disco duro externo. Aquí está todo, dijo. Lo he estado acumulando durante 3 años. Por si acaso, pensaba, para autodefensa, si él decidía hacerme chivo expiatorio en sus maquinaciones.
Posarsky tomó el disco, y cuando sus especialistas abrieron los archivos, entendieron que tenían en sus manos la llave para la caída de todo un imperio. Allí estaba todo. Copias de la doble contabilidad, esquemas de desvío de dinero a través de empresas fantasma, pruebas de colusión en licitaciones municipales y recepción de sobornos, años de fraude financiero, documentado con la escrupulosidad pedante de un hombre asustado, pero muy inteligente. Esto ya era suficiente para un caso penal grave, pero había algo más. La guinda del pastel. Un archivo de video de una cámara de vigilancia en el aparcamiento subterráneo del centro de oficinas. Fecha: hace medio año. En la grabación se veía cómo Stanislav Mironovich Zaitsev se acerca a uno de los empleados, un ingeniero anciano, y empieza a gritarle. Y luego empuja con fuerza al anciano. Este cae, golpeándose contra una columna de hormigón. Stanislav lo mira un segundo. Luego se arregla con asco su chaqueta cara, se sube al coche y se va. Escuché el relato de Posarsky en completo silencio. Una ola fría y clara de comprensión recorrió mi cuerpo. Era el fin. El caso ya no concernía solo a mi hija. Había salido de los estrechos marcos de la violencia doméstica. Los moretones de Vasilisa fueron solo la primera piedra que provocó la avalancha. Ahora se trataba de robos millonarios, de corrupción, de agresión. Stanislav, sin saberlo, con su arrogancia y crueldad, nos dio en las manos un arma capaz de destruirlo completamente. ¿Qué piensa hacer Andrei Igorevich?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Mañana por la mañana obtenemos la orden de registro e incautación de documentos en la oficina de Zaitsev, respondió con voz uniforme el investigador. Creo que esto será muy sonado. ¿Sí, Andrei Igorevich?, respondí tras una breve pausa, mirando el inmóvil mazo de juez en mi mesa. Creo que será muy sonado. Al día siguiente no encendí ni la televisión ni internet. Las noticias me encontraron solas. Cerca del mediodía me llamó mi vieja amiga Tamara, con quien a veces íbamos al teatro. Su voz vibraba de excitación. Clara, ¿has oído lo que pasa con tu yerno, con Stasik? Los antidisturbios con máscaras han irrumpido en su oficina, justo en medio de la jornada laboral. Dicen que pusieron a todos cara al suelo. Lo están mostrando ahora por todos los canales, imagínate. El edificio está acordonado, sacan cajas con documentos, ordenadores. Dicen que hay maquinaciones en las obras del siglo. ¡Qué horror! Y eso que parecía una persona tan decente. Escuchaba sus lamentos, asintiendo mecánicamente, y yo misma intentaba imaginar esa escena. No antidisturbios, claro, a Tamara siempre le gustaba dramatizar. Lo más probable es que fueran los hombres de Posarsky, en trajes estrictos, con caras frías, actuando rápida y despiadadamente eficaz. Pero la esencia era otra. La acción se había llevado al público. No era un interrogatorio tranquilo de despacho, era una ejecución pública de la reputación, eso mismo que Stanislav valoraba por encima de todo. Sabía por qué se había hecho. Era una señal a todos sus socios, protectores en la administración de la ciudad, banqueros, de que Zaitsev es tóxico, que su barco se va a pique, y es mejor mantenerse lejos de él. Feofán y su gente no trabajaban simplemente como investigadores. Trabajaban como cirujanos, amputando el órgano afectado para no dejar que la gangrena se extendiera por todo el sistema. Una hora después llamó Pocharsky. El registro ha terminado, informó con su voz incolora. Documentos incautados. Todas las cuentas bancarias de Zaitsev y su firma están embargadas por orden judicial. Los proyectos congelados hasta aclarar las circunstancias. El propio Zaitsev está ahora con nosotros,
dando declaración. ¿Cómo se comporta?, pregunté yo. Sorprendido, respondió el investigador tras una pequeña pausa. Todavía no puede entender qué está pasando. Sigue insistiendo en el conflicto familiar, en su venganza, en que su esposa es una persona desequilibrada. Aún no se ha dado cuenta de la magnitud. Piensa que es algún malentendido relacionado con la denuncia de Vasilisa Stanislavovna. Me reí para mis adentros. Por supuesto, en su mundo, donde todo giraba alrededor de su persona, no podía imaginarse que la causa pudiera no estar en él, que él se había convertido solo en la consecuencia, y la causa era el dolor de mi hija. Él todavía intentaba encajar el huracán en los marcos de una pelea doméstica. Pasé el resto del día en un extraño entumecimiento. Me senté en mi sillón y miré por la ventana. No sentía ni alegría, ni regocijo malicioso, nada parecido a la satisfacción de la venganza. Solo había una sensación de corrección fría y pesada de lo que ocurría, como aquel día cuando dicté mi primera sentencia severa a un asesino. Era desagradable, pero era necesario. La ley no es emoción, es un mecanismo de restauración del equilibrio. Y ahora ese mecanismo, puesto en marcha por mí, con un chirrido inexorable, giraba sus muelas. Por la tarde fui a ver a Vasilisa. Le conté todo, sin ocultar nada, sin formulaciones suavizantes, sobre Leonid, sobre el disco, sobre el registro, sobre las cuentas embargadas. Ella escuchaba en silencio. Sus ojos estaban muy abiertos. En ellos ya no había miedo. Había algo más. Conmoción, incredulidad, una lenta y dolorosa toma de conciencia. Vivió con ese hombre casi 10 años, le dio 2 hijos, y todo este tiempo vivió no solo con un tirano doméstico, vivió con un gran criminal, con una persona cuya vida estaba construida sobre la mentira, no solo en casa, sino también fuera de ella. Entonces, todas esas palabras suyas sobre la honestidad, sobre el legado para la ciudad, ¿todo eso era mentira?, preguntó en voz baja cuando terminé. Sí, Lisa, respondí. Era un decorado, y detrás de él, vacío y codicia. Esa noche, ella durmió tranquila por primera vez en muchos días, y yo, al volver a casa, no pude dormirme en mucho tiempo. Pensaba en lo frágil que es todo lo que construimos: familias, carreras, reputaciones. Basta un paso en falso, un golpe, para que todo se convierta en polvo. El desenlace llegó al día siguiente. Me lo relató Posarsky, quien parece, por primera vez, se permitió una nota de curiosidad humana en la voz. A Stanislav lo mantuvieron en el centro de detención toda la noche. No en una celda con criminales, claro, en un box separado. Pero la propia atmósfera, las rejas, la comida del Estado, la ausencia de teléfono y del confort habitual debieron actuar sobre él de forma aleccionadora. Por la mañana fue a verlo su abogado, un especialista caro y conocido en la ciudad para resolver problemas. Su conversación, según palabras de Posarsky, fue corta y para Stanislav chocante. El abogado, un hombre cínico y pragmático, puso los hechos ante él sin rodeos. Olvídate de tu mujer, le dijo. Sus moretones son ahora una pequeñez, algo administrativo, nada más. Tienen materiales contra ti por el 159, parte cuarta. Estafa cometida por grupo organizado o a escala especialmente grande. ¿Entiendes qué significa eso? Stanislav obviamente no entendía. Seguía aferrándose a su versión sobre el drama familiar. Eso significa, le explicó el abogado pacientemente,
como a un retrasado mental, que se trata de una pena de hasta 10 años de privación de libertad con confiscación de bienes. Tienen las declaraciones de tu socio Tikhomirov. Tienen toda tu contabilidad negra. Tienen el video donde golpeas a tu empleado. Tu versión sobre la esposa desequilibrada ya no le interesa a nadie. No estamos hablando de cómo salvar tu matrimonio. Estamos hablando de cómo salvarte a ti de la cárcel. Y de posibilidades, te diré honestamente, casi no hay. Y en ese momento, en la triste sala de interrogatorios, bajo la mirada de su caro abogado, Stanislav Mironovich Zaitsev finalmente lo entendió todo. Entendió que no es un malentendido, que su mundo brillante se ha derrumbado, que su dinero está congelado, sus contactos paralizados por el miedo, y su reputación impecable pisoteada en el barro. Entendió que la acusación de golpear a su mujer no fue el ataque principal, sino solo una maniobra de distracción que permitió acercarse a su verdadero punto vulnerable, a sus crímenes financieros. Y lo más terrible, finalmente le llegó. ¿Quién está detrás de todo esto? No fue su esposa histérica. No fue un investigador decidido a hacer carrera con un caso sonado. Fue ella, la suegra silenciosa e imperceptible, la mujer vieja a la que dio por descontada, a la que consideraba una abuela inofensiva que hornea pasteles. Finalmente se dio cuenta de que la subestimó, que ella no simplemente intervino. Ella planeó y llevó a cabo una operación jurídica impecable. No golpeó tangencialmente a su familia, asestó un golpe preciso y mortal directo al corazón de su imperio. Ella cometió lo que en su mundo se llamaba una adquisición hostil. Solo que ella no absorbió la firma, sino toda su vida. Ha solicitado una reunión con usted, terminó su relato Pozharsky. Niéguesela, sin dudarlo, respondí yo. Insistirá. Dice que es personal. No tengo nada personal con él, Andrei Igorevich, dije. Solo de negocios. Y todos los negocios ahora los lleva usted. La conversación terminó, pero yo sabía que esto aún no era el fin. Un hombre como Stanislav, acorralado, no se rinde. Gruñirá. Intentará arrastrar consigo al fondo a todos los que pueda alcanzar. Y yo sabía que su siguiente objetivo sería yo. Sabía que vendría. Era tan inevitable como el cambio del día y la noche. La bestia acorralada siempre corre a la guarida de su cazador, obedeciendo al último instinto irracional. No puede hacer otra cosa. El timbre de la puerta sonó cerca de la tarde. No brusco, no exigente, sino largo, opresivo, como si alguien se hubiera apoyado en el botón con todo su peso, poniendo en ese sonido toda su furia impotente. Yo esperaba ese timbre. Estaba sentada en mi despacho, y sobre la mesa ante mí yacía abierto el Código Penal. Ni siquiera me estremecí. Me levanté tranquilamente, me arreglé el cardigan de casa y fui al recibidor. Miré por la mirilla. Era él. Pero ya no era aquel Stanislav Zaitsev, cuyo rostro adornaba las portadas de revistas de arquitectura. Era su versión tosca, sin retocar. Rostro hinchado, gris. Los ojos, que antes irradiaban seguridad, ahora estaban turbios y rojos, como de una persona que no ha dormido varias noches seguidas. El abrigo caro estaba desabrochado, la corbata aflojada. Abrí la puerta. Él estaba en el umbral, respirando pesadamente. Por un instante me pareció simplemente patético. Olía a perfume caro mezclado con olor a alcohol y sudor rancio. Olor a descomposición. «Necesito hablar con usted», roncó él, intentando dar a la voz las antiguas notas de autoridad. Pero le salía mal. Dio un paso adelante, con la intención de entrar en el apartamento, como lo había hecho cientos de veces antes, como dueño, como miembro de la familia.
Yo no me moví del sitio, bloqueándole el camino con mi cuerpo. No, Stanislav, hablaremos aquí. Él se quedó inmóvil, mirándome de arriba a abajo, y en ese momento la máscara se le cayó definitivamente. Todo el brillo, todo el encanto, todo su carisma público, todo desapareció, se evaporó, dejando tras de sí una maldad pura, no enturbiada. Su rostro se distorsionó. Era la mueca de un hombre al que han privado de todo y que ha venido a destruir la causa de sus desgracias. Tú, vieja bruja, siseó, y la saliva salpicó de la comisura de su boca. ¿Crees que has ganado? ¿Crees que puedes destruir mi vida así y no te pasará nada? Callé. Le miraba directo a los ojos, sin desviar la mirada. En el tribunal aprendí a aguantar esas miradas. En ellas no hay fuerza, solo dolor y miedo, vueltos del revés y convertidos en agresión. La destruiré. Su voz se rompió en un gruñido. Les contaré a todos cómo es ella en realidad, que bebe, que es mala madre, que me engañaba. Encontraré gente, les pagaré, y confirmarán cada palabra mía. Mezclaré su nombre con tal suciedad que tus nietos se avergonzarán de su apellido. Ella nunca podrá levantar la cabeza en esta ciudad. ¿Eso querías? ¿Eso buscabas? Se inclinó hacia mí. Su cara estaba a unos centímetros de la mía. Sentía su aliento caliente y rancio. Él esperaba mi reacción, miedo, lágrimas, súplicas. Estaba acostumbrado a que su furia paralizara a la gente. La usaba como arma para someter y controlar. Lo hacía con Vasilisa, lo hacía con Leonid, y ahora intentaba usar la misma arma contra mí. Pero no tuvo en cuenta una cosa. Yo no era su víctima. Le miraba, y en mí no había ni una gota de miedo, solo una curiosidad fría, casi científica. Veía ante mí no a un monstruo, sino a un mecanismo roto que en su agonía golpea todo lo que le rodea. Di un paso apenas perceptible hacia atrás, aumentando la distancia. El aire frío de la escalera irrumpió en el recibidor, enfriando el calor del momento. ¿Has terminado? Mi voz sonó baja, pero en el silencio ensordecedor tras su grito, resonó como el golpe de una campana. Él se quedó perplejo. Estaba preparado para cualquier cosa, para un escándalo, para amenazas, para lágrimas, pero no para esta pregunta tranquila, casi indiferente. No esperé respuesta. Me di la vuelta en silencio y fui de regreso a mi despacho. Él dudó un instante, y luego, como un toro que va tras el torero, se movió tras de mí. Entró en mi despacho, en mi Sancta Sanctorum, y se quedó inmóvil en medio de la habitación, mirando a los lados. Había estado aquí decenas de veces, pero ahora, estoy segura, vio realmente este lugar por primera vez. Vio no la habitación acogedora de la suegra, sino un puesto de mando. Paredes de libros, una mesa parecida a una tribuna judicial, y yo, sentada en mi viejo sillón de cuero. No le ofrecí sentarse. Simplemente extendí la mano y tomé el código que yacía ante mí. El marcador ya estaba en la página necesaria. Lentamente, con un susurro seco apenas perceptible, pasé varias páginas. Él seguía cada movimiento mío. Su respiración pesada rompía el silencio. Encontré lo que buscaba. Alcé los ojos hacia él. Artículo 159 del Código Penal de la Federación Rusa. Mi voz era uniforme y nítida. No leía, citaba de memoria. Estafa. Parte cuarta. Estafa cometida por grupo organizado, o a escala especialmente grande, o que haya conllevado la privación del derecho de un ciudadano a la vivienda. Hice una pausa. Se castiga con privación de libertad por un plazo de hasta 10 años,
con multa por un importe de hasta 1.000.000 de rublos. Terminé. Le miré. El color se iba de su cara, dejando una máscara mortalmente pálida. Y luego hice lo que había ensayado en mi imaginación decenas de veces. Cerré lentamente el pesado libro. Golpe sordo y suave. El sonido no fue fuerte, pero en el silencio que se hizo sonó como un disparo, como el golpe de un mazo judicial cerrando la sesión. Tus amenazas no tienen importancia, Stanislav, dije mirándole a los ojos. En mi voz no había maldad, solo la constatación de un hecho. Se puede amenazar a quien tiene algo que perder, y tú ya no tienes nada. Tu reputación está destruida, tu dinero embargado. Tu socio Leonid es el testigo principal de la acusación. No tienes con qué negociar. No te quedan figuras en el tablero. Es el fin del juego. Él estaba de pie en medio de la habitación, enorme, derrotado, y me miraba. Y yo veía cómo en sus ojos se apagaba la última chispa de furia, cediendo lugar a algo mucho más terrible para una persona como él, la comprensión. Una comprensión plena, definitiva y aplastante de su derrota. Y ahora vete, dije igual de bajo. De mi casa, de la vida de mi hija, vete. Se dio la vuelta y sin decir palabra fue hacia la salida. Sus hombros estaban caídos. Ya no era un depredador. Era un hombre caminando hacia el cadalso. Oí cómo se cerró de golpe la puerta de entrada. Me quedé sentada en mi sillón, y solo entonces sentí cómo temblaban mis dedos. Los entrelacé y los puse sobre el código penal cerrado. El temblor se calmó. Estuve sentada mucho tiempo en silencio, escuchando el latido retumbante de mi corazón. Cuando él se fue, en el apartamento, se hizo inusualmente silencioso, como si se hubiera llevado consigo todo el ruido y la furia del mundo. Pero yo sabía que esta calma era temporal. No lo vencí. Solo le mostré que había perdido. Y para personas como Stanislav, admitir la derrota es impensable. No sabe perder, solo sabe destruir. Sabía que su último golpe estaría dirigido no hacia mí, sino hacia lo que me es más querido, el nombre de mi hija. Me equivoqué solo en una cosa. Pensaba que tenía un día o dos. Resultó que solo una noche. Por la mañana, apenas logré prepararme un café, sonó el teléfono. Era Vasilisa. Reconocí su voz, pero en ella aparecieron de nuevo esas mismas notas rotas y llorosas que escuché la primera noche. Mamá, ¿has visto lo que... ¿Has visto qué, Lisa? Pregunté tranquila, aunque el frío ya empezaba a acercarse al corazón. En Internet, el periódico Heraldo de la ciudad. Un artículo sobre nosotros, mamá. Es tan terrible, tan sucio. Puse la taza en la mesa. Vasilisa, escúchame. Deja de leer. Cierra el ordenador. Yo ahora lo miraré todo. Y tú bebe agua e intenta respirar uniformemente. Sobreviviremos a esto. Llámame en 1 hora. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Me acerqué a mi viejo portátil que encendía una vez a la semana para pagar facturas. Cargó mucho tiempo, zumbando con descontento. Escribí en el buscador el nombre del periódico, y al instante vi el titular, escrito en grandes letras chillonas. Venganza de una ex jueza. Cómo Clara Belskaya destruye la familia de su propia hija. Bajo el titular había una fotografía, vieja, hecha en alguna recepción hace unos 5 años. Yo, en un vestido de noche estricto, estoy junto a un sonriente Stanislav. El fotógrafo captó el momento cuando yo decía algo, y en mi cara se congeló una expresión severa, casi malvada, y al lado la cara radiante del yerno. El contraste era monstruoso. Yo parecía la madrastra malvada de un cuento, y él una víctima inocente.
Empecé a leer. Mis ojos se deslizaban por las líneas, pero no sentía ni dolor ni ofensa, solo un desprecio helado por el trabajo tosco. Era una muestra clásica de relaciones públicas negras, cosida con hilo blanco de medias verdades y mentira descarada. En el artículo, citando fuentes anónimas cercanas a la familia, se pintaba un cuadro repugnante. Yo era presentada como una vieja vengativa que no se había resignado a la jubilación, que decidió destruir la vida del yerno por envidia a su éxito. La llamada a la policía fue calificada como una provocación, cuidadosamente planeada. Basilisa. De ella escribían aún peor. La presentaban como una mujer mimada, desequilibrada, propensa al alcoholismo y la histeria. Se citaban palabras de alguna amiga de la familia que afirmaba que Basilisa siempre envidió a su marido y soñaba con obtener su dinero. Cada palabra estaba impregnada de veneno. El artículo estaba escrito de tal manera para provocar en el lector no compasión hacia la víctima, sino asco, para que cualquiera que lo leyera pensara, «Ah, así que es eso. Pobre tipo, cayó en una familia de 2 brujas». Fue su último movimiento, desesperado y predecible. Ya no podía defenderse con hechos. Los hechos estaban en su contra. Por eso decidió destruirnos reputacionalmente. Sacó a la luz el arma más sucia de su arsenal, esperando que no soportáramos la humillación pública. Golpeaba en lo más doloroso, en el honor femenino, en la dignidad materna. Leí hasta el final y cerré el portátil. El café se enfrió. Estaba sentada en silencio y pensaba en que Stanislav, con toda su inteligencia y agarre, no entendió nada. Seguía jugando en su tablero con sus reglas. Pensaba que la opinión pública es la fuerza decisiva. Creía que si miles de personas leían esta suciedad, se convertiría en verdad. Vivía en un mundo de fachadas, ilusiones y titulares de periódico. Pero yo vivía en el mundo de los hechos. Y sabía que Feofán tenía en sus manos hechos capaces de quemar hasta los cimientos todo este mundo de papel de Stanislav. Hice lo que debía. Confié en el sistema que conocía desde dentro. Y ahora solo podía esperar. Esas 3 horas fueron las más largas de mi vida. No llamé ni a Feofán ni a Posarsky. Tal llamada habría sido una manifestación de debilidad, de desconfianza. Simplemente esperaba, mirando la pantalla oscura del portátil. Sabía que ellos también veían ese artículo. Y sabía que no podían dejar tal ataque sin respuesta. Era un desafío ya no a mí. Era un desafío a ellos, al sistema. Cuando pasó 1 hora, como acordé, llamó Basilisa. Lloraba. «Mamá, todos leen esto. Me llaman, me escriben asquerosidades». «Lisa», dije firmemente. «Recuerda, los perros ladran, pero la caravana avanza. Deja que ladren. Nuestra caravana ya está casi en la meta. Dame un poco más de tiempo». Y el tiempo llegó. Abrí de nuevo el portátil. Entré en el mismo sitio de noticias. El asqueroso artículo aún colgaba en la página principal. Presioné el botón de actualizar y el mundo se dio la vuelta. La página parpadeó, se recargó, y en lugar del titular chillón sobre la venganza de la jueza, apareció otro, más grande, más terrible. El arquitecto del año, Stanislav Zaitsev, detenido en un caso de malversación a gran escala. Presioné actualizar de nuevo. La investigación hace públicos los datos sobre maquinaciones financieras en la firma de Zaitsev. Se trata de miles de millones. Otra vez. Publicadas las declaraciones del socio de Zaitsev, construyó un imperio de corrupción. No era simplemente una noticia, era una tormenta informativa, un tsunami. Nuevos titulares caían uno tras otro con cada minuto, con cada segundo. Agencias de información federales,
grandes canales de televisión, ediciones de negocios, todos recogieron esta noticia. Detalles que hasta ese momento se mantenían en secreto de sumario fueron arrojados al espacio público. Sumas de sobornos, nombres de empresas fantasma, nombres de funcionarios que lo encubrían y, por supuesto, aquel video del aparcamiento. Las imágenes donde el brillante Stanislav Mironovich empuja a un anciano se difundieron por la red con la velocidad de un virus. Miraba cómo se hundía su mundo, cómo su patético intento de denigrarnos se ahogaba en esta ola de hechos irrefutables y letales. Su historia sobre la pelea familiar, sobre este fondo, parecía no simplemente una mentira, parecía un intento patético y ridículo de desviar la atención de su verdadero rostro, el rostro de un ladrón, estafador y violador. Su gambito no solo fracasó, se volvió contra él con una fuerza monstruosa. Él mismo atrajo la atención de la prensa, y la prensa lo destrozó. Quería presentarnos como monstruos, y al final demostró a todo el mundo que el único monstruo en esta historia es él mismo. Encontré con la mirada aquel primer artículo. Aún estaba en el sitio, pero ya se había deslizado muy abajo, enterrado bajo la avalancha de noticias reales. Parecía ahora tan pequeño, tan insignificante, como un escupitajo sobre el fondo de una erupción volcánica. Cerré lentamente la tapa del portátil. En la habitación se hizo de nuevo el silencio, pero era otro silencio. El silencio después de la batalla. El silencio en el que se oye claramente cómo la justicia hace su trabajo. Me levanté del sillón y me acerqué a la ventana. El sol ya estaba alto, inundando la habitación con una luz brillante y despiadada. Allí, tras el cristal, la ciudad vivía su vida habitual. Pasaban coches, la gente se apresuraba a sus asuntos. Ninguno de ellos sabía de la guerra silenciosa que acababa de terminar en esta habitación, de esa batalla invisible donde las armas no eran balas, sino palabras, leyes y viejas deudas. Miraba este mundo y por primera vez en largos meses sentí no ansiedad, sino paz. Profunda, sufrida, definitiva. Pasó medio año. Durante este tiempo, el aguanieve otoñal cambió al silencio helado del invierno, y luego al tímido verdor de la primavera. La vida lenta, pero inexorablemente volvía a su cauce, como un río después de una crecida. Y así, queridos oyentes, llegó a su fin la historia de Clara Rostislavovna Belskaya. Este es un relato no tanto sobre la venganza, sino sobre la restauración de la justicia cuando los mecanismos oficiales fallan. Una historia sobre de qué es capaz el amor materno, armado con una razón fría y viejos contactos. Vimos cómo una mujer mayor y tranquila, a la que todos dieron por descontada, pudo en solitario aplastar el imperio de un tirano engreído para proteger lo más valioso que tenía. Y aquí surge la pregunta principal, sobre la cual les propongo reflexionar junto con nosotros. ¿Actuó correctamente Clara? Por un lado, protegió a su hija cuando la policía resultó impotente. Usó la fuerza del sistema contra quien se consideraba por encima de la ley y era invulnerable para la gente común. Pero por otro, no abusó de su antiguo poder. No se convirtió ella misma en un jugador que actúa según sus propias reglas, aunque sea en nombre de un buen objetivo. ¿Dónde pasa la línea entre la justicia y el ajuste de cuentas personal, aunque sea justo? Para nosotros es muy importante saber qué piensan sobre esta situación difícil. Quizás les quedaron algunas preguntas o pensamientos curiosos sobre los héroes. ¿Algo les pareció especialmente importante o, al contrario, polémico? Por favor, si esta historia les conmovió, no olviden darle me gusta y suscribirse a nuestro canal. Así no se perderán nuestros nuevos relatos. Y, por supuesto,
esperaremos con impaciencia sus comentarios. Su opinión es la mayor recompensa para nosotros. Gracias por estar con nosotros y escuchar esta historia hasta el final. Les deseamos fuerza, sabiduría y que en su vida la justicia siempre triunfe. Les deseamos todo lo mejor. Al final de este video, en el centro de la pantalla, aparecerá una ventana. Presiónenla para ver otras de nuestras historias más apasionantes. El caso de Stanislav Zaitsev se convirtió en el proceso más sonado del año. El juicio fue largo, tortuoso, exponiendo nuevas y nuevas capas de su imperio mentiroso. Hasta el final intentó escabullirse, contrataba a los abogados más caros, daba entrevistas desde las rejas en las que continuaba llamándose víctima de una conspiración. Pero contra los hechos recopilados por Pozharsky y respaldados por las declaraciones de decenas de testigos, incluido Leonid Tikhomirov, él era impotente. La sentencia fue severa. 9 años de colonia de régimen estricto con confiscación total de bienes, por estafa. El caso sobre la agresión a Vasilisa fue separado en un procedimiento aparte y cerrado tranquilamente por reconciliación de las partes. La propia Vasilisa renunció a las acusaciones. «Ya basta de él, mamá», me dijo. «El juicio principal sobre él ya se ha cumplido». La entendí. Necesitaba poner un punto final y no vengarse. Ella y los nietos se mudaron a mi gran apartamento. Su lujosa casa, comprada con dinero sucio, fue precintada y vendida en subasta a favor del Estado. El primer tiempo fue difícil. Vasilisa parecía una persona que ha estado mucho tiempo en un sótano oscuro y ahora entrecierra los ojos ante la luz del sol. Callaba mucho, se estremecía con los sonidos bruscos, pero los niños, su risa, sus infinitos ¿por qué?, su necesidad de cuidado y amor, se convirtieron en su medicina. La obligaban a vivir, a moverse hacia adelante, la sacaban del remolino del pasado. Y hoy, en uno de los cálidos días de mayo, cuando por la ventana abierta irrumpía el olor a lilas, ella y yo ordenábamos mis estanterías de libros. «Mamá, ¿para qué quieres tantos códigos?», preguntó ella, sacando un pesado tomo de Derecho Civil. «Si todos han quedado obsoletos, las enmiendas salen cada año». Estaba sentada en el suelo, rodeada de pilas de libros, y en sus ojos, por primera vez en mucho tiempo, veía no dolor, sino una curiosidad viva y clara. En ella despertaba aquella chica estudiante que una vez con ojos brillantes me contaba sobre sus profesores de la Facultad de Derecho. «Memoria, Lisa», respondí, limpiando el polvo de otro tomo. Cada libro es la historia de alguien, el destino de alguien. Trabajábamos en silencio, y en este silencio había más comprensión que en cualquier palabra. Sentía que ambas nos despedíamos del pasado. Yo de mi carrera, que, como me parecía, era la única fuente de mi fuerza. Ella de su vida destruida, que, como resultó, estaba construida sobre la mentira. Liberábamos espacio para algo nuevo. «Mamá», dijo de repente, alzando la mirada hacia mí. Sus ojos eran serios. En ellos estaba esa determinación que vi en el espejo aquella noche terrible. «Quiero decirte algo. Me he reinscrito en la universidad». Me quedé inmóvil con el libro en las manos. «He pensado mucho», continuaba ella. Su voz no temblaba. Sonaba firme y segura. «Sobre todo lo que pasó. Entendí que todos estos años estuve ciega. No veía el mal, incluso cuando estaba justo delante de mí. No sabía cómo resistirlo. Era débil porque era ignorante. No quiero ser así nunca más». Se levantó. Sacudió el polvo de las rodillas. «Me he trasladado a la cátedra de Derecho Penal y Procesal. Quiero ser fiscal». En la habitación colgó el silencio.
llenado solo por el susurro del follaje tras la ventana y el zumbido de un escarabajo de mayo golpeándose contra el cristal. Miraba a mi hija, a su rostro, en el que aún se podían distinguir las huellas del dolor vivido, pero que brillaba con alguna nueva fuerza interior. Dejó de ser una víctima. En el momento en que tomó esa decisión, se convirtió en una luchadora. Decidió no simplemente curar sus heridas, decidió tomar las armas para defender a aquellos que, como ella en su momento, no pueden defenderse a sí mismos. Convertía nuestro trauma familiar en una nueva misión, en un nuevo legado. Me acerqué lentamente a mi escritorio. Estuvo allí todo este tiempo, mi viejo mazo de juez. No lo guardé ni una vez. Fue un testigo silencioso de todo lo que ocurrió, símbolo del poder que, como yo pensaba, había perdido. Lo tomé en la mano, madera lisa y fresca, el peso de cientos de decisiones tomadas. Me acerqué a Basilisa y se lo extendí. Entonces, dije en voz baja, esto debe pertenecerte a ti. Ella miró el mazo, luego a mí. Sus dedos tímida, casi reverentemente, tocaron su superficie. Y luego lo tomó. Lo tomó con seguridad. Y su mano no tembló. Y en ese mismo instante, sentí lo que no sentí ni siquiera el día de la sentencia a Stanislav. Sentí una liberación auténtica, definitiva. Mi guerra personal había terminado. El enemigo estaba derrotado. La justicia restaurada. Pero eso no era lo principal. Lo principal era que de las cenizas de nuestro dolor nacía algo nuevo, algo mucho más importante que la venganza o la victoria. Nacía un nuevo defensor, una nueva fuerza, una nueva esperanza. Mi hija tenía en las manos mi pasado, y yo miraba en sus ojos y veía en ellos nuestro futuro común.